Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, hola, ¿qué tal? Linda tarde, bienvenidos, bienvenidas. Esta es una emisión más de la cocina de Chabela, edición de los martes. Y ya saben ustedes que tanto martes como miércoles, siempre al frente, Maru Chávez. Bienvenida, querida Maru, ¿cómo estás? ¿Cómo te pinta este martes 28 de noviembre de 2023? Hola Ceci, muy buenas tardes. Pues como siempre tú acá en la conversación y al frente de los controles técnicos, entonces pues te agradezco muchísimo que podamos hacer este programa gracias a que eres una ducha en el asunto de las transmisiones. Pues, ¿cómo estás, Ceci? Yo bien, de recién aterrizada, bueno, no recién, pero hace poco que el equipo de Chabela, perdón, el equipo de Violeta Radio, que nos fuimos a El Salvador, al encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, pues regresamos y ya estamos nuevamente acá retomando las transmisiones y este espacio de la cocina de los martes por la tarde para conversar sobre los asuntos que ahora nos ocupan en el país, que son pues la cuestión de la participación política de las mujeres, de todo lo que viene, que está alrededor de eso, y claro, por supuesto, más allá de la participación política de las mujeres, porque es un evento, pues cada sexenio es un evento sumamente Claro. importante para el destino de nuestro país. Pero estarás de acuerdo que en estos últimos años han cambiado mucho las condiciones, ¿no? Las acciones afirmativas y los acuerdos a los que se ha llegado tanto por los esfuerzos que se han llevado a cabo en las legislaturas y por supuesto también lo que ha avalado el propio Instituto Nacional Electoral, pues ha permitido que en este contexto hacia el 2024 sea mayor la participación, sean más los ojos que están atentos a que dichos ordenamientos sean respetados por los institutos políticos y que en el terreno de la violencia política de género no se incumpla lo que está estableciendo la norma, ¿no? Y en esta ocasión pues hemos decidido precisamente dedicarle un tiempo importante a este tema que está ahorita muy en boga, Maru. Siempre lo ha estado porque las mujeres que han decidido hacer activismo político, tener participación partidaria dentro de los institutos políticos, buscar cargos de elección, pues no son pocas las ocasiones en que han sido víctimas de este tipo de violencia que pues siempre en un contexto electoral se visibiliza más, ¿no? Y pues en esta ocasión vamos a hablar sobre todo de ello, Maru. Maru. Bueno, algo sucede. Muchísimo tu audio. Eh, Eh, sí, terminaba sí, yo. pero Adelante. sí, efectivamente, retomo lo que estabas comentando sobre que si bien no es un tema pues de que solo nos concierne en México,
la violencia que se ejerce hacia las mujeres que participan políticamente. No solo, por cierto, tendríamos que aclararlo, no solo es una violencia política de participación política partidaria, Así es. ¿no? Es en términos generales la participación política. Y bueno, vamos a conversar acá sobre quién la ejerce, cómo se ejerce, cuándo sí es, cuándo no es. Es un tema que me parece sumamente fundamental, porque yo creo que hay algunas confusiones al respecto, Ceci. Por ejemplo, pues ya entrándole de una vez al toro por los cuernos, el tema que nos tuvo muy ocupadas la semana antepasada, que tuvo que ver con la resolución del Tribunal Electoral respecto de la violencia política que ejerció la politóloga Denise Dresser sobre la diputada federal, muy joven ella, y Andrea con Chávez. una brillantez y sí, exacto, y una participación muy activa, Andrea Chávez, pues senadora Diputada. por la diputada, perdón, por el estado de Chihuahua, de donde ella es originaria, y que tuvo que ver cuéntanos, Ceci, con qué tuvo que ver esa resolución del tribunal que no fue favorable para la politóloga Denise Dresser. Bueno, pues hagamos un poco de recuento. Decir que hace unos días, el pasado 16 de noviembre, fue la sala especializada del Tribunal Electoral que concluyó que la politóloga Denise Dresser ejerció violencia política de género en contra de la diputada Andrea Chávez, por lo que avaló una multa de 20,748 pesos. Pero también determinó que Dresser debía ofrecer una disculpa pública y ser inscrita en el padrón de violentadores por un plazo de 1 año y 6 meses. ¿Por qué? Pues bueno, esto por la demanda que presentó Andrea Chávez derivado de las expresiones emitidas en el programa Mesa de Análisis con Loret que transmite Latinus, esto el pasado 15 de agosto. El pleno encabezado por el presidente interino Luis Espíndola resolvió que la emisión de expresiones estereotipadas no está amparada por el libre ejercicio de la actividad periodística y esto generó violencia psicológica y simbólica. Y después pudimos ver que en su cuenta de X, antes Twitter, Andrea Chávez informó que Denise Dresser cometió violencia política en su contra, así lo determinó por unanimidad del tribunal. Según las y los magistrados, dijo Andrea Chávez, sus palabras en televisión, donde me inventa un noviazgo con un dirigente político al que según ella debo mi cargo, estuvieron cargadas de violencia simbólica, psicológica y verbal basadas en estereotipos de género, vulnerando mis derechos político-electorales con ataques a mi vida privada y en mi condición de mujer. Y bueno, Denise Dresser, Maru, también hay que decir que tuvo una respuesta amplia también en esta misma red social. Dijo que las mujeres a veces podemos equivocarnos en el uso de ciertas palabras y caer en lo que la autoridad electoral clasifica como violencia política de género. En ese estricto sentido, le ofrezco una disculpa a Andrea Chávez, pero también alerto sobre lo siguiente. Voy a leer solamente algunas, Maru, porque sí es largo, y porque tenemos que llegar a la conclusión Uh-huh, de que en estos últimos días, uh-huh, pues Denise Dresser ha impugnado esta resolución, ¿no? Ella lo que alertaba en ese post de hace unos uh-huh, días, que es impugnable, por cierto. así es. Dice, uno, el tema que motivó mi comentario Uh-huh. sobre el uso indebido de un avión gubernamental para trasladar a sus familiares sigue sin aclararse debidamente. Dos, la diputada del partido Morena no demandó a nadie más a pesar de las decenas de columnas, comentarios, memes explícitamente violentos sobre el tema controvertido. Tres, hace poco el tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación exoneró a Ricardo Salinas por violencia política de género en contra de Citlali Hernández, a pesar de las agresiones sistemáticas en su contra. El tribunal, al parecer, tiene criterios distintos, inexplicables e inconsistentes sobre lo que considera violencia política de género. 4. Se está sentando un precedente peligroso por parte de la autoridad electoral, donde cualquier palabra pronunciada, fiscalizada y sacada de contexto puede llevar a sanciones desproporcionadas, como ser colocada en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género. Morena puede usar el argumento de violencia política de género para limitar el cuestionamiento legítimo a mujeres candidatas o funcionarias. Piensen en las implicaciones para la contienda presidencial y cómo se utilizará el argumento de violencia política de género para inhibir, silenciar las críticas. 5. Andrea Chávez equivocadamente canta victoria cuando el proceso no ha acabado. Impugnaré y espero que la impugnación lleve a un debate, revisión a fondo sobre la competencia del INE México y del tribunal para sancionar a ciudadanos con medidas desproporcionadas. Y por último, en el punto 6 dice que aprovecho para recordar que los ciudadanos ahora somos víctimas del acoso judicial por parte de personas dentro del aparato gubernamental u objetos de difamación presidencial en la mañanera, sin que contemos con manera de ampararnos o protegernos del abuso. Presenté un amparo ante la difamación del presidente López Obrador hacia mí hace más de un año y sigue sin resolverse. Bueno, pues esto es lo que ha dicho Denise Dresser y creo que pues podemos arrancar de ello, ¿no, Maru? Emitir nuestra opinión al respecto. A ella ya ha presentado esta impugnación y pues creo que yo de entrada diría que hay una postura de ella de victimización, porque pues no solamente hemos escuchado en voz de la politóloga expresiones que desde mi punto de vista pueden considerarse como violencia política de género, no solamente hacia la diputada Andrea Chávez, sino en cuántas ocasiones se ha expresado en el mismo sentido respecto a Claudia Sheinbaum, ¿no? Quitándole su autonomía, despojándola de inteligencia propia y capacidad propia, llamándola como que una copia o hecha a imagen y semejanza de Andrés Manuel, que sin Andrés Manuel ella no es nada. Entonces, pues creo que Denise Dresser está en un papel victimista de su INE no se toca, ¿no? O sea, el INE no se toca cuando las resoluciones del INE y el tribunal beneficia a este grupo. Pero cuando el tribunal y el INE impone sanciones, ahí sí, su INE sí se toca, Maru. Bueno, pues así son las cuestiones de la vida, de las inconsistencias, de las contradicciones y de la incongruencia, Ceci. A mí me parece que hay que detenernos en varios asuntos. La resolución del Tribunal Electoral en contra de Denise Dresser, o sea, para sancionar a Denise Dresser por violencia política de género en contra de la diputada Chávez, Andrea Chávez, no tiene que ver con el ejercicio político de Andrea Chávez, no, es decir, no es una crítica, que todas son válidas, por supuesto, y que en este país hay libertad de expresión para lanzarse, ¿no? Nadie, la diputada Andrea Chávez, en primer lugar, no denunció a Denise Dresser ante el Tribunal Electoral por haber criticado su práctica política, que eso es lo que está diciendo Denise, que aún no se explica profunda y ampliamente la cuestión del helicóptero o del avión que el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto, le prestó para uso familiar a la diputada Chávez. Pero es que ese no es el tema. No es eso lo que están sancionando el Tribunal Electoral. Ella
la politóloga Denise Dresser, siendo politóloga además, lo debe de saber perfectamente bien qué es lo que se le está sancionando. Y no fue eso. Ella puede seguir lanzando sus críticas y seguir exigiendo que se esclarezca o que se amplíe la explicación respecto del uso de ese avión. La razón por la que la diputada Chávez denunció a Denis Dresser es porque sugirió que el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, y ella, la diputada Chávez, eran novios, o podría interpretarse, amantes, dado que cada uno de ellos tiene. Sí. No, te decía que no fue una Exacto. sugerencia, fue Y una además afirmación. empezó a... Sí, te escuché bien, Ceci. Sí. No sé si tú me oyes Sí. suficientemente bien, porque sí, efectivamente tenemos algunas fallas. De hecho, me están diciendo que si podrías checar tu micrófono, porque yo te escucho perfectamente bien, pero parece que al aire no te estás escuchando tan bien, se escucha bajito tu micrófono. Bueno, pero mientras checas eso, Ceci, lo que quería comentar es que sí fue una afirmación y que es eso, es levantar una falsedad sobre, y además, sugerir que la diputada Chávez no es lo suficientemente inteligente ni lo suficientemente política, lo suficientemente, y no tiene una trayectoria suficiente autónoma como para ser llamada a un equipo de trabajo, como era en ese momento el equipo del aspirante a coordinar los comités de la Cuarta Transformación, el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto. O sea, lo que sugiere es que ella está ahí, forma parte de ese equipo, porque es amante de Adán Augusto. Y eso me parece que aquí y en cualquier parte del mundo, en cualquier país del mundo, justamente es un elemento suficiente para configurar la violencia política de género. Porque Claro. lo que está diciendo es que la participación de esta diputada, muy joven por cierto, con una trayectoria y una brillantez excepcional, me parece, para su juventud, pues, en la participación en la Cámara de Diputados, por ejemplo, que ha tenido intervenciones brillantes, o en su mismo estado, no ha construido una carrera política y solo se le llama porque es amante. O sea, eso en realidad, Ceci, me parece de lo más ofensivo y yo creo que el tribunal actuó, decidió, analizó de manera correcta. Eso por un lado. Pero por el otro lado, tampoco podemos decir que el Tribunal Electoral ha sido amigo de Morena, ¿no? Como para que la resolución sea excesiva, como para que la resolución esté violentando el propio derecho de Denise Dresser a la libertad de expresión. O sea, me parece que no hay elementos como para acusar al Tribunal Electoral de esos favoritismos, porque el mismo tribunal ha tenido una trayectoria, una actitud muy crítica y desfavorable hacia pues hacia los casos que ha presentado el partido Morena, al cual pertenece la diputada Chávez, y en ahora Denise Dresser, efectivamente, como lo dices tú, viene y se victimiza y acusa de
ella misma estar siendo violentada. De hecho, ella tiene una denuncia, ¿no? Ante el tribunal en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que, bueno, que a ella no le hacen caso, seguramente porque el presidente mandó que bloquearan esa denuncia, ¿verdad? El presidente tan amigo del Estoy tribunal, ¿no? Exacto, exacto. Por supuesto, estoy siendo irónica, ¿no? Ujú. Y bueno, ahora se victimiza y dice además que es excesiva la sanción, cuando además, bueno, pues son 20,000 pesos, un poquito más, no llega a 21,000, ¿no? Cuando la propia Denise Dresser cobra o ha cobrado o cobró, no tengo los elementos para decir que lo sigue haciendo, pero sí hay pruebas de que durante el sexenio de Peña Nieto llegó a cobrar 200,000 pesos por una conferencia. Sí, Sí, sí. sí, sí, Maru. Y sobre todo viniendo de quien se autodenomina feminista, ¿no? Creo que es precisamente nosotras que nos decimos feministas quienes debemos de tener la mayor claridad en estos temas, ¿no? Y que independientemente de nuestras filias y fobias partidistas, el tema de la violencia política de género en el terreno político no debe de desfigurarse. No debe de desfigurarse desde tu postura feminista, ¿no? O sea, en Ujú. unos terrenos te pones pañuelo verde y te pintas el cabello de morado y marchas el 8 de marzo y eres una, referente feminista, y en otros temas se te olvida lo que significa verdaderamente el feminismo y atacas de esta manera a una mujer, ni siquiera, como bien lo señalas tú, en su actuar político, sino que no solo insinúas, sino que afirmas en un medio de comunicación como lo es Latinus esta afirmación de una relación entre el exsecretario de Gobernación y ella. Por favor, Maru, o sea, basta ya de esas hipocresías de algunos grupos de mujeres que se visten de feministas, pero que en los hechos nos han demostrado que tienen una lectura del feminismo completamente oportunista o guiada por su interés político, Mm. Maru. Sí, efectivamente, Ceci. Mira, justamente antes de iniciar el programa pensaba en este tema, porque llevamos y traemos el feminismo y feminismo para acá y feminismo para allá y nosotras mismas nos identificamos como feministas y yo creo que tendríamos que poner algunos criterios, ¿no? Porque yo me pregunto, o sea, a las mujeres de derecha, ¿por qué les interesa nombrarse feministas? Yo no tengo idea de por qué a ellas les interesa nombrarse feministas, cuando en realidad el feminismo es un conjunto de cosas que para mí no van separadas, ¿no? El conjunto de cosas al que me refiero es, sí, por ejemplo, la participación política de las mujeres, respetar y exigir el derecho de las mujeres a participar políticamente, pero también con un proyecto de izquierda. Yo no concibo a alguien queriendo participar per se Claro, políticamente. sí. Cuando alguien, hombres o mujeres o cualquier persona que se identifique con el género que se identifique, desea participar políticamente, es porque tiene un proyecto de servicio a la población, a la sociedad. O sea, porque pues sí, también se pueden querer presentar y participar políticamente e incluso hablar de méritos y de que se lo merece. Justamente escuchaba como esa definición de en aquel momento senador Ricardo Monreal, bueno, sigue siendo, pero hablando de Sandra Cuevas hace ya varios meses, y que decía, no, es que
es que Sandra, que sí es mi amiga, se merece. No le han hecho caso en Morena, pero se merece estar ahí. O sea, perdón, pero ¿por qué tendríamos que hablar políticamente de merecerse algo, de merecerse estar ahí? No, yo creo que hay que darle la vuelta al tema y decir, alguien que quiera, que aspira, es porque considera que tiene un proyecto en beneficio de la sociedad. Ujú. ¿Sí? Y entonces sí, pensar que ese proyecto es necesario para la sociedad y que entonces es necesario que esa persona que lo representa esté en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores o en un puesto de elección popular. Pero no hay merecimientos, me parece, cuando hablamos de estos asuntos. Y lo estoy mencionando porque justamente en el feminismo creo que tampoco tiene que haber, se merece, ¿no? Se merece estar ahí, no, primero, a ver, conozcamos el proyecto político, ¿no? Sepamos en beneficio, o sea, las que se dicen feministas, ¿qué proyecto político traen? Claro. ¿Y en beneficio de quién? ¿Es en beneficio de los derechos de las mujeres? Entonces sí, bienvenido. Y en ese sentido, en términos de los beneficios para las mujeres, yo digo, pues los proyectos de izquierda son los que piensan en los beneficios para las mujeres, Claro. ¿no? Sí. Y por eso me preguntaba, ¿por qué les interesa? O sea, y además el paquete viene completo, o sea, viene la participación política de las mujeres, pero viene el derecho a decidir sobre sus cuerpos y viene el derecho a la identidad de género y a la identidad sexual y viene en conjunto con una manera de vivir y de relacionarnos con las otras mujeres y en general con los seres humanos. Y ya sabes que siempre digo, y las especies que habitan este planeta y el planeta en sí mismo y la naturaleza, etcétera, ¿no? Pero bueno, o sea, yo digo, el nombrarse feminista, no puedo decir, es que yo soy un feminismo. Bueno, se me fue un poco la imagen, pero no sé si se Te notó. estoy escuchando bien. Bueno, para terminar, Ceci, perdón. Bien, eh, eso, a mí me parece que eh, hay un paquete de cosas que hacen que una elija el feminismo como ideología, como forma de vida, como postura política, Así ¿no? es. Que son, me parece que son 3 elementos y que todos tienen que ver con esos postulados que se han puesto. O sea, no puede ser que alguien diga soy feminista, pero estoy en contra de me gustan ciertos ámbitos, ¿no? De participación de las mujeres. Otros no. Sí. Soy feminista, pero soy capitalista, ¿no? Estoy a favor del capitalismo. O sea, no Estoy a creo que favor eso del sea despojo feminista de los y más bien, pueblos, como ¿no? decía, Ujú. mi pregunta es, exactamente, ¿no? Ujú. Estoy a favor del despojo de los pueblos, estoy a favor de las narrativas en donde clasistas, por ejemplo, Me encanta que haya o ganado mi ley en xenófobas. Argentina, pero soy feminista. ¿No? Exacto, porque así lo han dicho además Incluso algunas personas identificadas con argentinas. este grupo aquí en México, ¿no? Ajá, Sí. es completamente ridículo. Y entonces yo lo que digo es, bueno, estas personas, ¿por qué no se inventan otro término? Otro, guachumini, si quieres, ¿no? Claro. Soy guachumini, pero, Sí. pero ¿por qué nombrarse feminismo? Me llama mucho la atención. Alguna vez quizá podamos conversarlo con alguna que tenga este tipo de posturas. Sí. Maru, yo, regresando a este asunto de Denise Dresser y su postura victimizante desde mi punto de vista, este asunto de la libertad de expresión de la que se quejan, ¿no? Porque
el escrito de los 6 puntos que acabamos de leer hace un revoltijo de todo, ¿no? Y dice que la sanción del tribunal es excesiva. Ojo, dice que es excesiva, pero en ningún momento dice que no. Entonces, ese tono excesivo que ella reclama, ¿a qué se refiere en realidad? A que, ay, bueno, pues no dije abiertamente que es la amante del secretario de Gobernación, pero sí pude haber dicho sin ningún problema que tiene una relación. ¿Qué entienden ellas Ujú. refiriéndome a Denise Dresser como libertad de expresión coartada? Porque en ese revoltijo que hace, incluyendo que ella presentó una denuncia en contra de los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, se remite al caso que revirtió el propio tribunal beneficiando a Ricardo Salinas Pliego frente a las expresiones que tuvo refiriéndose a la senadora Citlali Hernández, y quién sabe qué Mm, otras cosas, ¿no? O sea, ujú, y además ujú. el tono, Maru, el tono de Sí. confrontación, este tono del que ellos se han dicho víctimas durante todo lo que lleva el sexenio. Ella dice que no cante victoria, pues si no es una guerra. La postura de la diputada Ajá. Andrea está en el marco de la ley que establece el propio instituto, ¿no? Y no está declarando la guerra. Y la respuesta de Denise Dresser, a mí no me gusta llamarla politóloga, aunque tenga todos los estudios, la respuesta de Denise Dresser es que no cante victoria, es decir, está esperando que el mismo tribunal revierta esa decisión y entonces ahora hasta vamos a tener que esperar que Andrea Chávez ofrezca disculpas. ¿Qué cosa, no, Maru? ¿Cuál es la libertad de expresión que se le está No, me parece coartando? sumamente. ¿Cuál es la libertad de expresión Ujú, que ella teme podría suceder? Sí, está temiendo, creo yo, que se le incluya en ese registro de violentadores porque quizás esté pensando en algún puesto de elección y a lo mejor puede no ser en uno de que tenga que salir ella a buscar el voto, a lo mejor está pensando en una curul regalada por la mayoría, ¿no? ujú, Es decir, se me fue el nombre, ayúdame por favor. ujú. Sí, La las plurinominales, ¿no? Una plurinominal, ¿no? diputaciones por plurinominales, sí, Así es. O sí, sí, sea, sí, el sí, temor exacto, de las estar, plurifamosas. así es, el temor de estar en este registro es que no pueda ella aspirar, porque lo que establece la ley es que quien esté en ese registro no podrá ser candidato o candidata, ¿no? O sea, no perdamos de vista este detalle Ujú, también, Maru. sí, O sea, eso de la ujú, libertad de expresión, ujú, pues ujú, a ver quién se lo cree cuando la ujú, mujer se la pasa compartiendo en sus redes sociales fake news, siendo ella politóloga, habiendo sido colaboradora en importantes medios impresos, eso no se lo podemos negar. Y aún así, durante ese sexenio se la ha pasado compartiendo noticias falsas, tanto que algunas personas la nombran la reina del fake, ¿no? No le importa ilustrar algún dicho con una fotografía que no corresponde al texto, ¿no? Siempre y cuando pueda, desde esa libertad que está disfrutando, hasta ujú. de decir mentiras y compartir mentiras, Maru. Te escucho, Maru. Sí, sí, sí. Mm, yo creo, pues tienes toda la razón. ¿No me oyes? Bueno, hola, hola. Sí te escucho. Hola, Sí te Ceci, ¿me escucho. oyes? Sí. Sí. Bien. Perdón, perdón. Sí. Ok, ok, voy.
El tema me parece que tiene que ver con que efectivamente puede ser, como lo dices, que no quiera tener en su trayectoria una mancha, ¿no? Porque además está dentro del padrón, la colocaron dentro del padrón de personas que han ejercido violencia política de género. Entonces, pues obvio, no podría aspirar a algún puesto dentro de estos una curul, pues, para ser concretas. Entonces, es muy posible que sea esa la razón, pero también creo, ¿sabes, Ceci? Yo sí creo que se la cree, que se cree realmente la victimización eh, eh, que cree que realmente le están coartando su libertad de expresión, cuando ella en realidad lo que está haciendo, en este caso de la diputada Chávez, lo que hizo fue que no está levantando un falso, o sea, porque no tiene pruebas realmente para considerar que es eso lo que hay. Es decir, aún así, aunque hubiese este tipo de relación, eh, no podríamos considerar que hay conflicto de interés, dado que hay una trayectoria política. Es decir, ahora resulta que alguien que tiene una trayectoria política y que tiene la intención de seguir participando políticamente, va a abstenerse de hacerlo porque tiene una relación amorosa con algún tipo de candidato. Desde mi perspectiva, eso no tendría que ser impedimento, porque hay un antecedente. Ahora, claro, si tú vienes y me dices que fulanito o fulanita quieren meter al esposo o a la esposa, ¿no? En la contienda política y que este esposo y esta esposa no tienen un trabajo político, no tienen una trayectoria, no tienen conocimiento y que solo están ahí pues porque quieren seguir conservando el puesto, bueno, ese es otro tema. Claro. Cada uno de esos temas tiene que ser analizado a fondo, tiene que leerse como con mucho cuidado, tiene que tejerse finamente una denuncia de tal tipo. Pero levantar un falso de alguien como la diputada Andrea Chávez Ujú. y de alguien como el secretario de Gobernación, a quienes conocemos con sus propias trayectorias políticas, e inventarse una relación que no podemos decir si existe o no existe. Bueno, pues que Denise Dresser se fue a meter a la cama, ¿no? Como para decir sí existe. O sea, me parece incluso de una falta de respeto tremenda. Claro. Entonces, y efectivamente, pues claro, es violencia. Entonces, sí, yo creo que Bueno, es que eh, déjame interrumpirte porque recuerdo mucho de cuánto ella en varias ocasiones se quejó de cuando se hacía pública su relación con Víctor Trujillo, ¿no? Broso y decía constantemente que a ella no la criticaban por su capacidad de análisis, sino porque tenía esta relación con el comediante, ¿no, Maru? O sea, esto que ella sufrió, a decir también de ella, es lo mismo que ella está haciendo frente a Andrea Chávez. me parece que es muy tonta en ese sentido. Sí, Perdón la expresión, pero sí. me parece que es muy tonta porque está lamentablemente lo que está colocando es que la reglamentación de la que tanto nos alegramos, que tenía que ver justamente con sancionar la violencia política de género, que además es reciente en Así es. México, ¿no? Tendrá 3 años que sucedió, pues resulta que ahora está mal, porque como a ella le toca ser Así es. sancionada, ¿no?
Entonces ahora resulta que la ley está mal y que cuarta la INE sí libertad se de toca, expresión ¿no? y ajá, exactamente. Y entonces sí, el INE sí se toca, ella sí lo puede tocar. Así Ella es. sí puede ir y arremeter en contra de una resolución que hizo este tribunal electoral. Sí, Antes no, sí. habría que defenderlo, ¿verdad? Oye, Pero Maru, ahora el tema sí. está buenísimo, pero lo que no es que el tiempo Pero avanza inexorablemente y sí, tenemos que despedirnos, precisamente así es. porque respetando disposiciones del INE, se tienen que estar transmitiendo los spots que vamos a estar escuchando de aquí hasta el próximo junio del siguiente año, Maru. Así que, pues muchas gracias por Así estar es. acá la mañana al mediodía, nuevamente la cocina de Chabela. Sí, así es, claro que sí, Ceci. Nos vemos el siguiente miércoles y seguramente seguiremos hablando de este tema porque hay otros casos de violencia política. Así es, ya dijiste. Bueno, mañana la cita 12 del día. Hasta pronto. Hasta pronto. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista